tiene que ver con el análisis de la debilidad humana y los alcances de la caridad. Es decir, cómo un ser humano tan débil, tan frágil, tan quebradizo, como somos todos, tenemos posibilidades amplísimas al ejercer la caridad. La grandeza de la caridad es la debilidad humana. Eso sería como que el asunto de la meditación para este momento. Y para empezar, lo dice también de una manera muy clara y contundente en los estatutos: la caridad presupone el total abandono a la santa voluntad de Dios. Presupone la caridad entonces el total abandono a la santa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de vivir a mi manera. No se trata de vivir según mis criterios. No se trata de vivir según mis muy particulares modos de pensar. Sino aceptando solo aquello que el Señor me inspira a vivir, a pensar, a sentir y a actuar. Es muy importante entonces el tema de la total aceptación de la voluntad de Dios. De lo contrario, no estamos entendiendo nada. Por lo tanto, ¿qué significa el abandono a la voluntad de Dios? ¿Cómo entender este abandono? No se trata de no pensar nada y de quedar como que la mente en blanco. Eso es imposible. Para empezar, la mente nunca está en blanco, ni en los sueños. ¿Qué significará entonces este abandono a la voluntad de Dios? En primer lugar, necesito examinar todo. Necesito examinar todo. Y pueden ustedes ver la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19, que dice así: San Pablo le dice a los tesalonicenses: no extingan el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, absténganse de todo género del mal. Sí, capítulo 5, versículos 19 al 22. Pero en el versículo 21 nos da entonces el asunto del discernimiento, que es muy importante: examinar todo. Es necesario examinar todo pensamiento, toda sensación, todo impulso, y pasarlo por el examen de la caridad. Y con esta preguntita se me cierra: ¿qué de calidad tiene ese pensamiento? ¿Qué de calidad tiene ese sentimiento? ¿Qué de calidad tiene ese impulso? ¿Qué de calidad tiene ese deseo?
¿Qué de calidad tiene eso que pienso, que siento y que quiero? Así se filtra, así se hace el examen sobre lo que es bueno. Porque hay que decir, no todo lo que pienso, no todo lo que quiero, no todo lo que deseo es bueno. Y sobre todo cuando nuestra vida parece una maraña de cosas, es más necesario el discernimiento. Una nota sobre el discernimiento. Examinar. ¿Qué significa examinar? Sino una fina atención a la vida. Y existen dos elementos objetivos para hacer el discernimiento adecuado. Primero, ¿quién soy? Y segundo, ¿cuál es mi misión? ¿Quién soy y cuál es mi misión? Son dos elementos que nos dan entonces luz para discernir en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Quién soy y cuál es mi misión? Entonces, el arte de discernir, de quedarse con lo bueno, es dar con la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios muchas veces no es obvia. Muchas veces no es obvia. Otras tantas veces es muy clara, muy contundente y muy inmediata. Pero no siempre es así. No siempre es así. ¿Cuál es la voluntad de Dios a la que hemos de abandonarnos? Entonces, cuando tienes una maraña de cosas, una situación compleja, pregúntate siempre, ¿quién soy y cuál es mi misión? Bueno, la misión nos queda clara, es impregnar al mundo de caridad. Impregnar al mundo, y el mundo tiene rostros, tiene personas de caridad. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer entonces a la primera pregunta? ¿Quién soy? ¿Soy varón? ¿Soy mujer? Esto ya nos da una coordenada. ¿Soy varón o soy mujer? Si soy varón, entonces soy hijo. Y la primera preferencia entonces, en orden a la voluntad de Dios, está en relación a mis padres. A mis papás, si es que todavía están con nosotros. A mis papás y tantos otros que podrían ser mis papás o mis mamás. Las personas mayores. Hay muchas personas mayores que tú y ahí están entonces representados tus papás. Si los tienes, ahí están de una manera muy objetiva. La misión que tengo con ellos es honrarlos hasta el final de sus días. Honrarlos hasta el final de sus días, independientemente de sus defectos. Porque la caridad no está condicionada a nada, es absoluta. Absoluta significa sin condición. No está condicionada a nada la caridad. Y hablando entonces de nuestros padres, qué importante es amarlos, honrarlos, independientemente de sus defectos. Hay un aspecto importante en esto. En muchas familias, nuestros papás nos tenemos que sostener. Y incluso cargarlos, porque no se puede valer ya por sí mismo, no solamente desde el punto de vista económico, sino afectivo.
afectivamente es realmente una experiencia donde nos puede cansar. ¿Cuántos hijos no quieren hacerse cargo de sus padres porque les desgastan, porque no soportan, porque afectivamente son muy demandantes y sentimos que nos consumen? Pues ahí hay un elemento precioso para la caridad. Vamos, la caridad nos tiene que consumir y nos tiene que hacer sentir incluso el vaciarnos, el experimentar que nos comen o que nos devoran. Pero aquí está el misterio del amor, que cuando te experimentas vacío porque has dado todo, misteriosamente el Señor te vuelve a llenar. Aunque la otra persona no te dé las gracias, aunque la otra persona no te diga, oye, valoro tu esfuerzo, tu trabajo, y te deje más cansado, más fatigado, más vacío, entre comillas, pero después de haber dado todo y experimentar ese vacío, misteriosamente el Señor vuelve a llenar esto que tú dices. Muchas personas no le entran por ahí porque, repito, es demandante, no soporto, además enfermo, además no me entiende. Los papás, ya demasiado mayores, se vuelven más demandantes que un niño y comen. Y ojo, porque un desprecio, el mínimo desprecio a una persona en estas situaciones es una falta de caridad. Y más cuando es tu propia sangre, tu propia familia. Es necesario dejarnos consumir, entonces. Es necesario tener esa experiencia. No se diga cuando el familiar es alcohólico, drogadicto o maníaco depresivo, etc. Estos son verdaderos calvarios. Pero yo les preguntaba, ¿cómo se llama tu calvario? Y hay muchos de estos. No se diga cuando el familiar, sea papá, sea mamá, o esposo, o esposa, o hijo, es un hombre agresivo, es un hombre violento, cómo esa situación desgasta tanto. Y sin embargo, son los calvarios a los que hay que ascender hoy en día. Nuestro México es así, nuestras familias son así. En muchas situaciones, nuestra caridad está puesta a prueba, pero puesta a prueba porque es un camino que el Señor quiere que recorramos y al final vencer con Él. Al final vencer con Él. Aquí, entonces, el punto de discernimiento tendrá que ir, sí, a preguntarnos quién soy, cuál es mi misión e impregnar ese espacio vital de caridad. Pero también el discernimiento tiene que ver con otras situaciones. Ejemplo, ¿existe alguna relación enfermiza en tu vida? ¿Existe alguna relación enfermiza en tu vida, en el plano familiar, laboral o social? ¿Qué significa lo enfermizo? ¿Qué significa esta situación también que es muy actual y muy a la orden del día?
Lo enfermizo puede ser una relación posesiva, una relación celosa, una relación codependiente, una relación destructiva. Esos son ejemplos de relaciones enfermizas. La pregunta es, en la caridad, ¿qué actitud me corresponde asumir a mí para sanar esa relación? ¿Qué ajustes la caridad me dice hacer para sanar esa relación? ¿O qué distancia tomar? También por caridad, en muchos casos es necesario tomar distancia. Sin embargo, cada uno necesitamos hacer nuestro discernimiento. En síntesis, la caridad de un laico misionero es sanar relaciones. Sanar relaciones para poderlas santificar. No se diga entonces de los asuntos matrimoniales, de los temas, la relación matrimonial, donde hay mucho que sanar, por caridad, mucho que sanar. Eso es un ejemplo. Implica entonces emplear humildemente todos los medios para sanar las cosas. Y algunas situaciones especiales en el seno de la familia que no permiten el despliegue de la caridad. Atentos, porque si estoy en un movimiento como este de iglesia, por huir de una situación de familia, no he hecho un buen discernimiento. Por entretenerme, porque sencillamente no aguanto mi familia, o sea, no soporto estar en mi casa, y por eso voy y me entretengo y me despabilo. Ojo, ahí no hay un discernimiento adecuado. Tanto aquí como allá, la caridad implicará sanar las relaciones. Como ven, el análisis de la caridad no es simplemente hacer cosas, sino sanar personas. Ayer les preguntaba también cuáles son los rostros de los pobres, y que sigue habiendo entonces matices del mal, situaciones del mal que oprimen, que dañan, que esclavizan, y es ahí donde el Señor nos está enviando al ojo del huracán, ¿no? A darle la cara a los problemas, a enfrentar las cosas, pero desde la caridad. Entonces, por lo que dicen los estatutos, la misión especial de los laicos es la santificación de los miembros de sus propias familias. Esto es muy importante. ¿Y cómo? Es impregnar mi vida de caridad para sanar la relación. Desde luego, muchas cosas nos rebasan, muchas situaciones nos hacen sentir nuestra impotencia, por eso la debilidad humana, y nos hacen saborear que el ser humano es un ser carente, es un ser deficitario, es un ser que no puede. No podemos por nosotros mismos. Por eso Jesús nos va a insistir mucho en mí. Sin mí no pueden hacer.
sin mi caridad, aquí está la traducción, sin mi caridad o sin mi espíritu, no pueden hacer nada. Por ello, esta debilidad, el reconocimiento de la propia fragilidad, no nos hacemos supermanes con la caridad, nos hacemos más conscientes de nuestra deficiencia. Pero la grandeza de todo es que nos podemos volver todavía más dóciles en las manos de Dios. Y entonces la obra de Dios pasa a través de la debilidad humana. La grandeza de Dios requiere incluso esa debilidad para mostrar que la obra es de Él. La obra es de Jesús. Y requiere nuestro barro débil, frágil, pero dispuesto. Es lo hermoso entonces de reconocernos débiles. Ayer les decía justamente en la homilía, es importante, Señor, yo no puedo, pero contigo hasta el fin del mundo. Pero contigo hasta el fin del mundo. Y si quieres que de mi vida en esta situación, si quieres que aquí muera, si quieres que muera aquí por esto que tú me encomendaste, aquí me voy a decir, aquí voy a dar mi vida, en el día a día, en lo ordinario de todos los días, y así Dios hace maravillas. ¿Cuántos viven encorvados por el peso de sus preocupaciones? ¿Cuántos viven entonces apesadumbrados, pesimistas, resignados? Y no se trata de eso, sino con esta entereza subir sí al patíbulo de la cruz, pero no como desesperados, no como desesperados, no como impacientes. La entereza de Jesús en la cruz, cuando le gritó a su papá: Padre, ¿por qué me has abandonado? No era el grito de un desesperado, era el clamor del hombre que sabe confiar en el dolor, en la impotencia, en la desnudez, en Señor, todo depende de ti. Y ahí tenemos que ir. Bueno, si alguien dice: hasta aquí llegué, tome sus maletas libremente. Si alguien quiere echar la toalla, si alguien dice: yo ya me cansé ya me cansé de perdonar, ya me cansé de aguantar este defecto de este hermano, y cómo la caridad tiene toda una revolución, porque hasta el defecto del otro tengo que aprender a amarlo, no juzgarlo, no criticarlo. Yo me inclino a ti y con gusto o con dolor te lavo los pies. Simbólico eso, ¿no? Es simbólico, sin embargo, ahí está la caridad de la cruz. Ahí está la caridad viva, no la caridad de ideas, o no la caridad de esa que, repito, a veces nos hace enajenarnos. Esa no es la caridad de Jesús, sino la que afronta la situación, incluso le da cara al misterio del mal, sin asustarse, porque la caridad vence todo. Bien, esa voluntad de Dios, como decía Charles de Foucault, lo acepto todo lo que venga de ti, sabiendo que solo tú sabes lo que es conveniente para mi salvación y la de mis hermanos. Y si alguna vez es más conveniente que yo pase necesidad, que pase privaciones económicas, familiares o personales de mi salud, si eso es más conveniente, lo acepto. Y si alguna vez es más conveniente mi fracaso y es más conveniente que me humillen
y es más conveniente perder la fama o el éxito, si eso es conveniente, lo acepto todo. No tenemos que confundir la voluntad de Dios entonces con los éxitos, con el sentirme bien, porque vendrán momentos oscuros también. Oscuros, y en esa oscuridad nos desconciertan porque empezamos a pensar mal de Dios, empezamos a pensar mal de los demás y empezamos a pensar mal de todo el mundo. Fiat voluntas tua es el verno de una oración del laico misionero de la caridad. Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. El hilo conductor, esto debe regular el curso del día, la mañana y la noche, el pasar los años y la suma de la vida total. Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. En todo caso, esa será nuestra única ocupación, que se haga la voluntad del que todo lo sabe, del que todo lo puede. Y si me da a beber de su cáliz, alguno de ustedes me preguntó, yo vi así la hostia sangrando. Bueno, si el Señor nos quiere dar a beber de su cáliz, no le digas eso. Va a doler mucho. Como le dijo Simeón a la Virgen, una espada va a atravesar tu alma. Y creo que, honestamente hablando, no estamos preparados para eso. No estamos preparados para eso. Pero el Señor nos da aquello que nos conviene para nuestra salvación. Aunque siempre sintamos que las cosas nos superan, el Señor sabe de lo que eres capaz de resistir. No te va a dar más. Solo aquello que tú puedes resistir. Al inicio de la vida, cuando somos niños, nos decían, pórtate bien, por favor, niño. Y cantábamos de inmediato que intuíamos que significaba eso, ser obedientes. Vivir siempre con referencia a alguien que nos pedirá cuentas, si era nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo. Ahora hemos crecido. Y ser obedientes no es sencillo. Porque la voluntad de Dios es andar por el camino de la cruz hasta Getsemaní y, repito, subir al Gólgota. Quizá nadie advierte esto. Pocos son los que toman en serio esto, porque nos atraen las sutiles comodidades, nuestras distracciones, nos damos vacaciones, ciertos lujos, nuestras eventuales tertulias o pachangas, y estoy hablando también por mí, etc. Y el itinerario espiritual de los laicos misioneros que está propuesto en los estatutos, repito, es de tipo místico. Espiritualidad intensa, vibrante, constante, de experiencias, y como una hora santa tendría que ser esta conversación: Señor, dame de beber tu caridad, dame de beber tu caridad, como le dijo la samaritana en su momento, dame de esa agua, dame de beber tu caridad. Este es el misticismo de nuestra Madre Teresa, dame de beber. Y el Señor le dio de una manera muy singular a ella, porque lo amaba tanto a Jesús y ahora eternamente, que a la persona que demuestre a Jesús ese tipo de amor, el Señor le da a beber de su caridad.
los más pobres de entre los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? Esto es importante que lo visualicemos. Los pecadores son todos los seres humanos. Para Dios no hay distinción de personas. Los pobres somos todos los seres humanos. Y póngale por favor adelantito, pecadores. Todos los seres humanos por quienes Jesús entregó su vida en la cruz para redimirlos, esos son los pobres. Y como les dije ahí, pecadores. Por lo tanto, un laico misionero de la caridad ha de aprender a amar a todos los pecadores. Y la caridad, en este sentido, es arrancar a alguien del pecado y conducirlo, acompañarlo a la gracia. Por ello, la oración es tan fundamental que no podríamos jamás pensar a ver si me quedó tiempo para orar. No, la oración nunca será un apéndice. Si no es algo esencial en la vida de un laico misionero, es sin duda que no ha entendido nada. No ha entendido todavía el carisma. ¿Por qué? Porque la miseria más miserable de las miserias humanas, ¿cómo se llama? La miseria más miserable de las miserias humanas, ¿cómo se llama? El pecado. El pecado. Por lo tanto, un laico misionero ha de tener el talante orante, transpira oración, y la oración, entre más expansiva, universal, entre más frecuente e insistente, entre más intensa y profunda, entre más personal, hará más ardiente su calidad. Repito, la oración, entre más universal, entre más frecuente o insistente, entre más intensa, profunda, entre más personal, no masificada. Yo no podría decir, Señor, te pido por los niños. No, te pido por Raulito, por Juanito, por este niño que conocí, que está en una desgracia tal, por por los niños, o por los ancianos, o por la juventud. Esos son entes universales de razón. No, te pido por estos rostros, estos que he conocido en el camino de mi vida y que están así y así. Te pido por los enfermos. ¿Eso qué quiere decir? Es la persona que visité en el hospital, es el familiar que está con nosotros padeciendo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Por este Señor. La oración, entre más personal sea, es mejor. No quiero decir que lanzar peticiones al aire no signifique algo, sí, pero eso tiene que ser más personal. Y por lo tanto, la oración que brota del contacto con el sufrimiento, o con este amigo que está causando tanto daño a su familia, y este se llama así, este fulano se llama así, este joven se llama así, este alcohólico se llama así, es mucho más personal el asunto. Y les aseguro que nunca nos dormiríamos en la oración. Hace un tiempo me preguntaba un muchacho aquí del seminario, decía, padre, es que a mí no me llama mucho la atención estar en la capilla,
me duermo, me distraigo, donde que las distracciones a veces son tantas. Y le dije, a ver muchachito, dime por favor, ¿a quién amas? Y se puso a pensar, pues dijo, no, dime a quién. Si no tienes a quién amar, no tienes por qué orar. Pero una ceguera tal. Y claro, iba a la oración, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, se la pasaba papaloteando. No, a la oración hay que llevar a las personas que amamos y aquí es a quienes deberíamos amar. Y una hora se te hace un minuto. Se te hace un minuto. Vamos, la oración no es para sentirse bien, ¿eh? Sería usar la oración como un elemento egoísta. Uy, ya todo, ¿dónde estamos? Digo Pedro, ¿no? A Jesús. Vamos a hacer 3 cosas. ¿Y quién te dijo, Pedrito, que eso es la oración? Vamos a bajar a la cruz. Hay gente que todavía busca como estas cosas, estas experiencias que nada tienen que ver con la mística. No, a la oración hay que llevar rostros y justamente vernos en la hostia esta persona, esta situación, este dolor, esta inquietud, este gozo, esta esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se hace más personas. Luego, claro, todo queda como que en lo vago, en lo insustancial, y salimos más huecos de comunidad. Miren, ese es el tipo de oración que hay que practicar. Los pobres, entre los pobres, en el plano de las conversaciones con Jesús, de un laico misionero, es decir, de alguien que está en el mundo sin ser del mundo, quienes son, repito, todos los seres humanos. Pero ¿qué lugar de preeminencia podría sentir el corazón de un laico por alguien más vulnerable? En síntesis, un laico misionero no puede esperar, tiene que salir a buscar a los más vulnerables, a los más desfavorecidos de su entorno. Y el entorno es concreto, es mi colonia, es mi barrio, mi parroquia, mi familia, ese es el entorno. Por favor, ve a buscar a las personas más vulnerables en este momento de tu entorno. Y si has encontrado muchas víctimas de violencia, también tienes que pensar en el victimario. Porque tanto la víctima como el victimario están en una situación de extrema pobreza. Ambas personas, el desnudo y el que desnuda. Sí, nos hemos dado más para cuidar y proteger a la víctima, pero saben, el victimario está en una situación todavía peor porque puede condenarse. El injusto. ¿Y cuántos injustos hay en el mundo? Esos son los más pobres también, de entre los pobres. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Muchísima oración, muchísimos sacrificios, expiar, como hacía el santo cura de Ars. Señor, ya escuché estos pecados, ahora, como diciendo, descarga sobre mí lo que les corresponde de ellos, descarga sobre mí, y entonces estoy expiando el pecado de alguien que puede estar en riesgo entonces de perderse. Ambos requieren entrar en el centro de mi oración. Esa persona que está desaparecida, junto con quien la desapareció, ese que se encuentra en situación de ultraje, que en este momento está siendo víctima de un ultraje, de una infamia, y el agresor que está intentando maquinar eso. Ambas personas
en nuestra sociedad tan violenta, tendría que entrar hoy en los laicos misioneros como una de las prioridades de oración expiatoria. Horas santas, rosarios, por expiar las infamias, los ultrajes que se cometen contra tantos niños, tantas mujeres, tantas personas. Ahí tenemos bastante. Es necesario, por lo tanto, captar a las personas en mayor vulnerabilidad física. Aquí están los enfermos, ciertamente, pero también vulnerabilidad psíquica. No implica entonces desatenderme de nadie, sino buscar a los más vulnerables para mostrarles con prontitud la caridad que viene de Dios. Ojo, en este mundo todos somos vulnerables, pero unos están más que otros, y el carisma nos invita a ello. Nos invita a ir a ellos. Dedicar fuerzas, mente y corazón sobre ellos. Y una cosa importante: eviten todo tipo de recompensa humana. Eviten todo tipo de recompensa humana, para que eso se quede en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Eviten esas, cuando sean legítimas. Eso es la caridad. No buscar la paga, no buscar nada, sino promover la cultura de la donación. Promover la cultura de la donación. Si alguien te da algo, que sea para todos. Si alguien dice, yo quiero aportar esto para tu comunidad, para todos, y de entre todos que se favorezcan al que más lo necesite, pero no para todos. A ti Dios nunca te dejará. A ti Dios nunca te abandonará. Dice un salmo bellamente: nunca he visto a un justo mendigante pan. Nunca. Y esto Dios lo cumple, y lo cumple de una manera tan eficaz. Entonces, los pobres de índole psíquica, ya decían algunos, la esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los fenómenos crecientes. Psíquicamente, estas personas necesitan tanto de nosotros. Los que deliran a consecuencia del alcoholismo, drogadicción, Alzheimer, demencia senil, los altísimos grados depresivos, las personas que han intentado suicidarse, las víctimas y los victimarios, tanto de secuestro como de extorsión, los que han sido mutilados, los víctimas de ultrajes y de infamias. Psíquicamente, estas personas necesitan el consuelo de la caridad. Y otros más. Los más pobres, entre los pobres en la dimensión moral, son aquellos que se han alejado del amor de Dios, aquellos que inducen a otros al pecado, aquellos que insultan y blasfeman contra Dios, aquellos que rechazan abiertamente a Dios y lo desafían en su cara. Aquí podemos ubicar a los promotores del aborto, de la eutanasia, a los propagadores de la ideología de género, a los promotores del matrimonio homosexual, a los propagadores de las técnicas de fecundación in vitro. Todas estas situaciones de tipo moral
que no son otra cosa sino pobreza en ese sentido. A los narcotraficantes, a los secuestradores, a personas que han delinquido de una manera tan diabólica, como a todos aquellos que promueven la pornografía, la explotación de personas, los generadores de vicios, aquellos que son cómplices por omisión o tolerancia. Incluso aquí pueden estar tantas personas socialmente hablando que son líderes y que a veces hacen de ese liderazgo una inducción hacia el mal. Estos son los pobres también, etcétera, etcétera. Personas así, marginadas, abandonadas a su suerte, vagabundos, de esos que te piden una monedita en la calle, etc. Una ocasión, porque es una decisión, el chamaquito, la niña que te limpia el parabrisas en el auto, y que un tiempecito va a quedar, si quiere, y te vuelcan toda una situación de vida, y se te hace un vuelco el corazón por todo lo que han sufrido. Pero honestamente, como iglesia no hemos hecho nada. Solo criticamos, solo juzgamos, hablamos que sus padres son los que los envían, pero creo que como iglesia tenemos una terrible falta de visión en tantos niños que ven así en esa situación. En fin, tarea o para meditar. Primero, una pregunta personal. Ya la hice hace un momento y aquí es importante la meditación a nivel personal. Repito, ¿existe alguna relación enfermiza en tu vida? Y las preguntas son estas: ¿qué actitud asumir? ¿Qué ajustes hacer? ¿O qué distancia tomar? Distancia no significa desprecio. ¿Qué actitud asumir? ¿Qué ajuste hacer? ¿O qué distancia tomar? Distancia, entiéndase por favor, no como un desprecio, sino incluso para evitar que esta persona, determinada persona, sí. Ok. 3 cuestiones. ¿Qué actitud asumir? Y todo eso es la caridad, ¿eh? ¿Qué actitud asumir? ¿Qué ajuste realizar? ¿O qué distancia tomar? Entiéndase por favor, distancia no como un desprecio, sino como una defensa de la dignidad. Voy a poner un ejemplo para darme a entender. Voy a poner un ejemplo, voy a pensar, por ejemplo, en un hermano allí, en una hipótesis. Un hermano mío que cada que me ve agarró un odio contra Dios o contra no sé quién, y cada que me ve me ofende. Cada que me ve, y no se cansa de ofenderme, de lanzar imprecaciones. He intentado de muchas maneras, además de ofrecerle comprensión, perdón, diálogo, y este hombre no deja entonces de ofenderme.
y no en ti. Ya intenté los medios. Yo necesito tomar distancia, incluso por su bien, incluso por su bien. Estoy hablando de un ejemplo excelente. Pero cuando una relación se torna enfermiza, es necesario también yo analizarme, porque puede ser que yo esté provocando una situación. Por eso, ¿qué actitud asumir? ¿Qué gestos o ajustes hacer? ¿O qué distancia tomar? Y en la distancia no significa desprecio, sino por tu bien y por el mío, no conviene en este momento la relación. No conviene en este momento. Y tomarse esta distancia justamente para intensificar la oración con esta persona. Ese es el ejemplo. Es un ejemplo extremo. No sé si alguien se encuentra en una situación así. Repito, los casos más complicados son de tipo matrimonio, ¿no? Sin embargo, es muy importante en la caridad saber discernir el modo y el cómo vivir determinada situación. Y la siguiente cuestión para la meditación que ustedes van a compartir en grupo, es un poquito más abierto. ¿Quiénes son los pobres a los que el Señor te está enviando en este momento? ¿Quiénes son los pobres a los que el Señor te está enviando en este momento? Discerniendo entonces las dimensiones: dimensión física, dimensión psíquica, dimensión social, o puede ser que la persona tenga de las tres, o todos tengan de los tres. Sin embargo, es importante no solamente atender un aspecto, sino también